necrosis, y es lo que se llama necrosis en puente, cuando son todos los hepatocitos que poseen o que padecen necrosis de un espacio porta al otro. Mientras que las de interfase son aquellas, la necrosis de los hepatocitos periportales por escape de las células inflamatorias hacia el mismo. Siguiente. En la hepatitis viral crónica, seguimos hablando de que el infiltrado inflamatorio es crónico y está limitado al espacio corto. Solamente en algunos casos, que eso va a depender mucho. ¿Saben qué? Por ejemplo, si es una hepatitis A, eso es autorresolutiva. Pero tenemos hepatitis que son parenterales, de transmisión parenteral, y son mucho más agresivas, como la hepatitis B, la hepatitis C, ¿okay? Y también va a depender del estado inmunológico del paciente. Okay. Pero ¿cuál es el daño final en la deposición de tejido fibroso? Por eso, una hepatitis puede terminar como una cirrosis. ¿Okay? Sin embargo, estos cambios, tanto los cambios mencionados anteriormente en la hepatitis viral aguda como en la crónica, son similares a todos los virus hepatotrópicos. Sin embargo, la literatura nos dice que en el caso del virus de la hepatitis C se va a encontrar además la presencia de esteatosis leve a moderada, es decir, un cambio graso, que fue el que ya les mostré, además del daño a los conductos biliares y la presencia de este infiltrado inflamatorio formando grandes agregados. Es decir, si tenemos grandes agregados linfoides dentro del parénquima hepático, ¿qué es lo que vamos a tener? Necrosis. Y en el virus de la hepatitis B, además, podemos encontrar los hepatocitos en vitrio esmerilado. Siguiente. Acá tenemos un caso de una hepatitis viral aguda donde tenemos degeneración melonizante. Y fíjense cómo tenemos gran cantidad de células inflamatorias que ya no están en el espacio porta, están dentro del parénquima, y todos estos son células necróticas. Tenemos una fotografía de un corte histológico de hígado con virus de la hepatitis B, donde tenemos estos hepatocitos que tienen estas características que son en vidrio esmerilado. Y en la hepatitis C, la presencia de las grandes vacuolas lipídicas o cambio graso. La evolución, remisión espontánea, ya lo sabemos, sobre todo en el caso de la hepatitis A, puede cursar como una enfermedad indolente, puede evolucionar a una cirrosis, o en aquellos que son virus que tienen gran potencial oncogénico, pueden evolucionar hasta un carcinoma hepatocelular. Cirrosis. Causas principales de cirrosis: el alcoholismo, la hepatitis, las enfermedades biliares, la hemocromatosis por acúmulo de hierro o la enfermedad de Wilson por acúmulo de cobre. Características morfológicas generales: puentes fibrosos septales. Lo coloco de primero, ¿por qué? Porque ya vamos a ver otras patologías donde también hay deposición de tejido fibroso, pero no por eso son cirrosis. Sencillamente son patologías donde hay deposición de tejido fibroso, pero si no forman puentes de fibrosis, no son definitivamente una cirrosis. Ya lo vamos a explicar mejor. La presencia de nódulos parenquimatosos, es decir, que pueden ser macro o micronódulos, y la alteración de la superficie. Acá tenemos un hígado, aquí tenemos una cápsula que lo recubre. Sin embargo, también tenemos gran cantidad de tejido fibroso. Todo esto de deposición de tejido fibroso. Esto es un nódulo muy grande, ¿okay? Por eso les digo, puede ser macronódulos o micronódulos. Aquí tenemos unos más pequeñitos. Acá tenemos pequeños nódulos de tejido hepático del hígado cirrótico. Una cosa es que el hígado cirrótico en etapas iniciales tiende a aumentar de tamaño. Solo de larga data comienza a disminuir, ¿okay? Se hace más pequeño y toma esa coloración pálida. Siguiente. Acá tenemos unos nódulos, un hígado cirrótico, y a esto me refería con los puentes fibrosos, es decir, la deposición de tejido fibroso no son, como vamos a ver en otras patologías, cicatrices, no son pequeñas porciones de tejido fibroso, sencillamente se interconectan y forman verdaderos puentes.
Hay la formación de nódulos que pueden ser pequeños o pueden ser más grandes o aún mucho más grandes. Si recordamos, cuando vimos hiperplasia, decíamos que el órgano es el único capaz de regenerarse, que tiene gran capacidad. Entonces, ¿por qué se forman estos nódulos? Porque el órgano trata de compensar esa pérdida. Claro, esto es un tejido donde no tengo hepatocitos, no tengo función, porque si no tengo el órgano bien estructurado, ya no tengo hepatocitos que tendrán función. ¿Qué hace el nódulo? ¿Qué hace el hígado? Se regenera, trata de tener más hepatocitos para compensar la falta que hace allá. Entonces, en ese crecimiento es donde se forman estos grandes nódulos. ¿Sí? En el tejido fibroso vemos pequeños ductos, ¿ok? Apenas no vemos ningún hepatocito, no vemos trabéculas de Riemann, solo pequeños ductos atrofiados por la presencia del tejido fibroso. Por supuesto, un hígado cirrótico, ¿ok? Va a cursar con hipertensión portal, presencia de varices esofágicas a nivel de recto, las hemorroides, la esplenomegalia, las venas a nivel umbilical, incluso una encefalopatía hipóxica o hepática. Tenemos la hiperplasia nodular focal. Este es otro tipo de lesión donde, fíjense, esto que tenemos acá es una cicatriz de tejido fibroso, más no está formando un puente alrededor de este nódulo. Por eso se le llama hiperplasia nodular focal. Tenemos un nódulo de tejido hepático, sin embargo, acompañado de un tejido fibroso, pero que no rodea estos nódulos, ¿ok? Por eso no lo englobamos, no lo definimos como una cirrosis, porque no tiene verdaderos puentes fibrosos. Acá tenemos la diferenciación entre el tejido hepático aparentemente normal con el tejido nodular. Siguiente. El adenoma hepatocelular, donde, fíjense macroscópicamente, tenemos acá un gran nódulo de tejido hepático, pero a diferencia de la cirrosis y a diferencia del anterior, no tiene tejido fibroso. De hecho, aquí hay una diferenciación entre el nódulo, tejido normal, acá nuevamente con gran cantidad de sinusoides congestivos, y acá nuevamente, fíjense que no tengo fibrosis, sencillamente una nodularidad tiende a ser única, eso también es importante recordarlo, a diferencia de la cirrosis, donde tengo muchos nódulos. Esto es un solo nódulo, crece a nivel del tejido hepático y se diferencia del normal. Sin embargo, no tengo tejido fibroso. Carcinoma hepatocelular, la neoplasia maligna, que puede ser única o multifocal dentro del parénquima. Aquí tengo dos pequeños nódulos, tiende a ser de borde poco bien definido, pero tiende a ser único o multifocal, ¿ok? Es agresiva, invade el estroma subyacente, presenta focos de necrosis y es de color amarillento. Microscópicamente tenemos que puede ser de bien diferenciado a indiferenciado o anaplásico. Acá tenemos, en este caso que es bien diferenciado, la formación de rosetas. Y ustedes me dirán, ajá, pero allí yo no veo trabéculas, yo no veo que, para decir que es bien diferenciado, pero fíjense que las células que cubren estas rosetas tienden a ser cúbicas y guardan ligera similitud con el hepatocito que le dio origen. Mientras que en el foco diferenciado son masas o nidos y lotes de células y miden el marcado pleomorfismo, fíjense los nucleolos muy evidentes, y tenemos en este, por ejemplo, una cromatina muy grumosa y densa. Las células no tienen ningún tipo de similitud con el hepatocito normal, son muy pleomórficas. Siguiente. Colangiocarcinoma. Es una neoplasia del árbol vivo. Ella puede aparecer en cualquier área del árbol. Y para recordar brevemente, tenemos que los conductos o conductillos intrahepáticos se unen para formar el hepático derecho y el hepático izquierdo. Son estos que están acá.
Estos se unen para formar el hepático común, el cual se une al cístico y forman el colédoco y desembocan ¿dónde? 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 ¿Dónde desemboca? No lo escucho, disculpen. En duodeno, mis hijos. Exacto. Específicamente ¿dónde? En la segunda porción. ¿Pero en qué parte? Esfínter de Oddi. Los míos estudian anatomía, estudian histología, siempre se los digo. Ok. Macroscópicamente podemos observar estas masas que son muy mal delimitadas, una neoplasia agresiva, muy poco delimitada, invasiva, pero que, sin embargo, generalmente tienden a ser bien diferenciadas. Fíjense que acá, en ambos cortes, tengo gran formación de ductos todavía. Recuerden que estos son ductos y que igual están revestidos por un epitelio púbico acolumnar. Y fíjense como aquí igualitos son ductos de diferentes tamaños, pero que tienen gran fibrosis o tienen mucho tejido fibroso de tipo dermoplástico. Cada uno de estos ductos están revestidos por un epitelio, como les dije, que puede ser columnar, pero tienen pleomorfismo nuclear, hipercromatismo, pero sí generalmente son bien diferenciados. Miren, debe aparecer o tener mucha similitud con el tejido que les dio origen. Sigue. Vesícula. ¿Quién no ha escuchado hablar de los cálculos y de los dolores que causan los cálculos? También conocido como colelitiasis o litiasis biliar, ¿okay? Que es la presencia de cálculos en el interior de la vesícula y que estos a su vez pueden causar mucha erosión. Ahora bien, esta erosión se va a acompañar de procesos inflamatorios, que es la colecistitis, que puede ser aguda o crónica. Todo va a depender del tipo de célula inflamatoria, del tiempo de evolución, microscópicamente, por supuesto. ¿Cómo determino yo que es aguda o crónica? Por el tipo de célula. Pero clínicamente, por supuesto, dependiendo del tiempo de evolución de este paciente. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de la colecistitis aguda, ¿qué es lo que tenemos? Presencia de polimorfos nucleares en la lámina propia, como lo vemos acá. Acá arribita vemos el epitelio columnar que reviste la mucosa. Acá lo tenemos a mayor aumento. Un epitelio columnar simple, bien diferenciado, pero que tiene focos de erosión. Esto es erosión, que es que se pierde. ¿Qué es erosión? Pérdida del epitelio. ¿Okay? Ahora bien, hay un subtipo que he escuchado hablar de los piocolecistos. ¿Saben lo que es el piocolecisto? Esa. El piocolecisto lo podemos incluso diagnosticar, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando nos llega al laboratorio la vesícula ha sido drenada, ¿ok? Pero microscópicamente, ¿cómo sé yo que es un piocolecisto? Porque además de este proceso inflamatorio agudo, que como están diciendo, la presencia de pus en la vesícula, tenemos focos de necrosis, también conocida como colecistitis aguda gangrenosa. Así se le conoce al piocolecito desde el punto de vista anatomopatológico. Tenemos la colesterolosis. ¿Se acuerdan? Cuando vimos acúmulos, macrófagos cargados de lípidos, específicamente del colesterol, que se ubican en la lámina propia que está por debajo del epitelio. ¿Okay? Macroscópicamente vamos a observar este puntillado amarillento debido a la carga de los lípidos. Sigue. El carcinoma de vesícula puede ir de bien diferenciado a pobremente diferenciado. Sin embargo, es una neoplasia muy agresiva, es muy invasiva. Fíjense que son masas rugosas, poco delimitadas, multifocales, friables y que exhiben mucha necrosis. Cuando ellas alcanzan incluso la superficie serosa, pueden hacer invasión al parénquima hepático por continuidad. ¿Okay? Microscópicamente vemos acá cómo está formado por estas proyecciones, si se quieren, pseudopapilares, y que tienen estos núcleos
muy grande, muy voluminoso. Fíjense este cómo está incluso binucleada, con una cromatina densa, nucleolos evidentes. Fíjense este otro núcleo de acá o este. Tiene todas las características de malignidad. En este caso, en esta foto que tengo acá, está confinada al epitelio, pero como les digo, es muy invasivo. Puede invadir todas las capas de la vesícula, alcanzar la serosa e incluso invadir parénquima hepática. Páncreas. Histológicamente, recordemos, tenemos un páncreas exocrino, páncreas endocrino y los conductos excretorios. Acá tenemos, creo que la otra está en la otra, está mayormente, exacto, aquí está. Páncreas exocrino, tenemos que los acinos pancreáticos están revestidos por un epitelio columnar o único, simple, con abundante citoplasma eosinofílico, y acá tenemos un islote de Langerhans que tiene las células alfa, beta. Pancreatitis aguda. ¿Cuáles son las causas? Principalmente el alcoholismo. El alcoholismo es una de las causas. De hecho, muchos pacientes que últimamente ha habido muchos casos, no sé por qué, muchos casos de carcinoma de páncreas, ya vamos a hablar de él. Y generalmente han sido pacientes que han tenido larga data. De hecho, un colega anestesiólogo murió recientemente también, porque tenía larga data, no de ser alcohólico, pero todos los fines de semana, eso era fijo, bien que sabe lo mismo. Entonces, el alcohol tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la presencia de las pancreatitis. Después de una pancreatitis aguda, y ya lo vamos a ver, la causa de una pancreatitis crónica son múltiples pancreatitis agudas a repetición. Y después de la pancreatitis crónica, cáncer. Ok, los fármacos, las hiperlipoproteinemias, los traumatismos, cálculos biliares. ¿Por qué les hacía énfasis ahorita en que me recordaran dónde desemboca este conducto? Segunda porción del duodeno, a nivel del esfínter de oro. ¿Quién más desemboca allí? El conducto pancreático. Y ante el descenso de un cálculo, que se puede ser cálculos muy grandes, pero a veces son cálculos muy pequeños, puede descender, se enclava y produce la obstrucción al drenaje de esta secreción, lo que conlleva a la causa de la pancreatitis. Eso es lo que se conoce como síndrome obstructivo bajo. En los casos de shock, problemas infecciosos que por vía hematógena alcanzan el páncreas y puede causar pancreatitis. Lo primero que vamos a obtener es un páncreas congestivo, edematoso, con focos de hemorragia, como vemos acá, extravasación de la microvasculatura, presencia de hematíes extravasados en el parénquima, el edema. ¿Se acuerdan de la necrosis grasa de tipo enzimática? Lo vimos en los tipos de necrosis. ¿Qué era lo que pasaba? Las enzimas pancreáticas son liberadas en el proceso de la necrosis. Estas enzimas son liberadas y comienza toda, y de hecho hablábamos de los abones y todo eso, ¿se acuerdan? Ok. Luego viene un proceso inflamatorio agudo, comienza la destrucción de proteolítica del páncreas. Primero es afectado completamente el páncreas de tipo exocrino. Creo que hay una aquí, donde todavía se logra ver el páncreas endocrino. ¿Okay? Es como un pequeño islote que todavía está sobreviviendo, aun cuando ya tenemos muchas zonas de necrosis del páncreas exocrino. Y la hemorragia intersticial, destrucción de vasos. En la pancreatitis crónica, ¿cuál es la causa? Como ya les dije, principalmente pancreatitis aguda a repetición. Esa es la causa de la pancreatitis crónica. ¿Qué es lo que vemos? Ya aquí lo que hay es una gran fibrosis, presencia de infiltrado y algunos conductos excretores quedan todavía en el parénquima. Sin embargo, ya se desapareció por completo lo que es el páncreas exocrino y ya comienza la desaparición o destrucción del páncreas endocrino. Características vemos, como ya les dije, el proceso inflamatorio, la destrucción del páncreas exocrino, la fibrosis que vemos acá, la dilatación de los conductos excretores o conductos pancreáticos, y ya, creo que esa es la última que me falta. Carcinoma de páncreas.
generalmente o más frecuente a nivel de la cabeza del páncreas, a 20% apenas en el cuerpo y 15% en la boca. El cáncer de páncreas tiende a ser una neoplasia, bueno, no sé si lo han escuchado, que es muy agresiva. De hecho, pocos pacientes se van a salvar. Yo creo que no, yo no conozco ninguno. Desgraciadamente, ¿qué pasa? Si la lesión, ya cuando se descubre, de verdad, ya hay metástasis a todos lados. ¿Por qué? Porque puede pasar, si la lesión está en cola, ¿a dónde va a provocar síntomas? En cambio, si la tenemos la lesión a nivel de la cabeza, del páncreas, ¿en qué está o con qué está en contacto la cabeza del páncreas? ¿Cómo? El duodeno, exacto. A nivel de la segunda porción, donde mismo está el esfínter, donde mismo desemboca todos estos conductos. Si esa lesión crece, él va a producir compresión de esos conductos, va a producir incluso la obstrucción a nivel del esfínter o incluso en la ampolla de váter. Muchas veces puede haber incluso neoplasia en la ampolla de váter y eso provoca la obstrucción o la colestasis. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Ictericia, ampolla o poluria. Por eso produce manifestaciones derivadas de la obstrucción. Pero en sí, si lo tenemos en cola o cuerpo donde no produce obstrucción, ya comienza a crecer y metástasis para todos lados. Y de hecho, siempre les he hecho este cuento a los muchachos porque me impactó muchísimo. Fue un caso, una necropsia, un paciente estuvo un mes hospitalizado. Marcadores tumorales negativos. De hecho, le hicieron una biopsia hepática porque le estaban estudiando. No recuerdo ahorita las manifestaciones, pero no eran manifestaciones de la compresión. El hecho es que él estuvo hospitalizado, le hacen una biopsia hepática. Yo vi esa biopsia y no había nada. Cuando el paciente fallece, su familia, su hija, que era la que estaba allí, me pide que por favor le hagamos la necropsia porque ella quiere saber de qué murió. Resulta que había un carcinoma de páncreas en cola metastásico a cualquier parte, hasta pulmón, hígado, había metástasis, pero cuando tomaron la muestra del hígado, la tomaron por otro sitio, no la tomaron guiada, y los marcadores salían normales, negativos. Entonces, es una neoplasia muy agresiva y cuando se descubre ya es demasiado grande. Tienden a ser muy poco diferenciados, fíjense acá, aun cuando conserva este patrón de crecimiento en ductos, más bien tiene un aspecto glomeruloide y tiene gran cantidad de